Muy bien, en la lección anterior nosotros hablamos un poco acerca de optimización, ¿verdad? Ahí sí que, como ya les había comentado, tomamos un pequeño detour a esta área de optimización, ¿verdad? Y vimos nosotros cómo pues formular distintos tipos, los distintos tipos de problemas que surgen en el área de optimización, y vimos ahí algunas herramientas que íbamos a estar utilizando para resolver estos problemas de forma numérica. Entonces, la duda quedó entonces de que, bueno, sí está interesante y todo el asunto, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros podemos como que lograr hacer la interconexión entre estos temas de control, ¿verdad? Que hemos estado manejando pues en todo el semestre, y lo que hablamos de optimización la lección pasada. Muy bien, entonces, pues precisamente en la lección de esta semana lo que vamos a estar haciendo nosotros es regresar al problema de control, ¿verdad? Entonces, regresemos al problema de control. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que nosotros, qué es lo que llevamos hasta el momento? Porque sí me interesa que tengamos bien claro en dónde estamos nosotros parados actualmente, y la razón del por qué es que necesitamos nosotros esta nueva pues metodología de control, ¿verdad? Porque vamos a ver de que pues se va a complicar un poquito la situación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues entendamos la razón del por qué estamos tomando esos pasos, ¿verdad? O nos estamos yendo por esa ruta, pues para lograr hacer control. Entonces, como les decía, ¿en dónde estamos actualmente? Muy bien. Entonces, para que entendamos bien en dónde es que estamos, quiero que consideremos nosotros pues la siguiente situación pues, hipotética. Tenemos aquí un sistema de segundo orden, ¿verdad? Un sistema no lineal de la forma x' igual a f de x, u, ¿verdad? Y supongamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos un punto de equilibrio o de operación precisamente en este punto que tenemos nosotros por acá. Y vamos a hacer nosotros, como les decía, igual un ejemplo ahí de más o menos cómo se podría ver el espacio de estados. Para más o menos que ustedes logren que logremos entender, ¿verdad?, qué es lo que va a estar ocurriendo cuando nosotros hablemos ya de optimización. Vamos a decir de que tenemos nosotros un comportamiento del sistema, pues digamos que más o menos de esta forma. Muy bien, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos bien nosotros, ¿verdad?, dónde es que estamos parados. Bueno, entonces, vamos a colocar, ¿verdad?, aquí en amarillo, lo que correspondería a hacer, ¿verdad?, control LTI. Esto sería básicamente el problema de regulación que estuvimos nosotros platicando, cuando pues básicamente nosotros hicimos, ¿verdad?, el controlador que era U igual a menos K X menos XSS más USS, ¿verdad? Y en el caso específico, ¿verdad?, en donde tanto XSS como USS eran fijos, ¿verdad?, eran constantes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando nosotros teníamos pues esa situación? Bueno, lo que hacíamos es que nosotros, al aplicar este controlador, ¿verdad?,
íbamos a colocar básicamente, íbamos a hacer, si lo quieren ver ustedes así, que este punto de equilibrio fuese atractivo, ¿no? Que fuese atractivo en cierta región de atracción, ¿verdad? Habíamos platicado que esa región de atracción iba a ser muy dependiente de cuál iba a ser el sistema, ¿verdad? Porque si bien, por ejemplo, para el problema de estabilizar un dron, la región de atracción era bastante grande, no era ese el caso, por ejemplo, para el problema del péndulo invertido, en donde la región de atracción es bastante corta. Entonces, lo que veíamos nosotros por acá es que, pues, siempre y cuando nosotros empezáramos suficientemente cercanos, ¿verdad? Suficientemente cercanos. Si x0, la condición inicial, era suficientemente cercana al punto de operación, nosotros teníamos garantizada la convergencia. Es decir, empezábamos, ¿verdad?, por acá, y yo sé que al final de cuentas iba a converger hasta mi punto de operación en este caso. Vamos a hacerlo un poco más grande solo para que esto quede un poco más claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces todo esto pues iba a funcionar muy bien, pero teníamos la limitante, ¿verdad?, de que nosotros teníamos que empezar lo suficientemente cerca. ¿Qué pasaba, verdad, cuando nosotros pues no empezábamos lo suficientemente cerca? Por ejemplo, ¿qué pasaba si nosotros empezábamos, para ponerles un ejemplo, más o menos como por acá? Muy bien. Yo sé, ¿verdad?, de que esa condición inicial está muy por fuera de la región de atracción de ese controlador LTI. Entonces va a ser imposible que, piensen ustedes que ahí sí que el control LTI en ese caso es como un imán, pero es un imán que no es lo suficientemente fuerte. Entonces yo el otro imán lo estoy colocando muy lejos, ¿verdad?, del campo de atracción del imán que me interesa. Entonces, pues, ¿qué podría hacer? Pues hablamos nosotros ahí de incrementar la ganancia acá, ¿verdad? Eso iba a funcionar hasta cierto punto, porque podía ser que estuviéramos exigiendo demasiado de nuestros actuadores, ¿verdad? Entonces podía ser de que pues no funcionara a la perfección. Y la otra opción de la que hablamos fue, ¿verdad?, pues básicamente lo que nosotros hablábamos, que era más o menos, ¿verdad?, era un rastreo de referencias, ¿verdad? Y vamos a poner nosotros ahí, entre comillas, rastreo de referencias, ¿verdad? Y aquí nosotros, por ejemplo, hablamos del LQI y del LQR, como que ahí sí que con XSS y USS variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso del LQI teníamos nosotros pues una ley de control que iba a estar siendo menos K, ¿verdad?, que multiplicaba a Xi, que Xi, ¿se acuerdan ustedes que en esencia contenía el vector de estado? Original y el stack de integradores. Entonces veíamos nosotros que ahí era posible pues que nosotros creáramos, ¿verdad? Y aquí lo que estuvimos hablando fue que, bueno, hacíamos básicamente, ¿verdad?, podríamos irnos nosotros y hacer algo así, una como trayectoria, e ir colocando ciertos puntos, ¿verdad?, en la trayectoria. Y hablamos de aquella metodología de los embudos, ¿verdad? Que yo hacía, por ejemplo, que la región de atracción de me llevara al inicio de la región de atracción del otro, ¿verdad? Y así nos íbamos, viceversa, hasta lograr precisamente llegar, ¿verdad?, a, en este caso, este punto de operación deseado, ¿verdad? Entonces estábamos haciendo nosotros una
casi que estabilizábamos cada punto de esa trayectoria, ¿verdad? Hasta llegar al punto final de nuestra trayectoria pues deseada, que era el punto deseado al final de cuentas. Sin embargo, ¿verdad? Y esto aquí incluía también esas metodologías de gain scheduling y todo ese asunto, ¿verdad? Sin embargo, teníamos nosotros el problema, ¿verdad? De que cada vez que nosotros estabilizamos, ¿verdad? Tenemos que llegar que el sistema se mantenga estático, ¿verdad? Entonces lo que iba a estar haciendo este sistema es de que iba a llegar al primer punto, frenaba, luego cambiaba al siguiente punto, otra vez iba frenando, cambiaba al siguiente punto, iba frenando. Entonces como que no aprovechaba el mismo empuje que ya tiene el sistema en movimiento, ¿verdad? Sino que tenía que ir estabilizando, ¿verdad? Cada punto de esa trayectoria. Entonces, digamos que, pues a pesar de que ¿verdad? Esto, pongámoslo entre comillas, funciona, pero no aprovecha la dinámica del sistema, ¿verdad? Este rastreo de referencias. Entonces, ¿por qué es que decimos nosotros que no aprovecha la dinámica del sistema? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que trata de hacer tanto el control LTI, que sería el de regulación, como el de rastreo de referencias, es en esencia anular o nulificar los efectos o el efecto o el comportamiento del campo vectorial del sistema, ¿verdad? De la dinámica del diagrama de fases, e imponer el comportamiento de atracción a cada uno de esos puntos de equilibrio. Entonces, a pesar de que esto pues funciona y es una metodología, digámoslo así, bastante, o sea, tenemos la garantía de que va a funcionar, nos vamos a dar cuenta que es demasiado rígida, porque lo que estamos haciendo es que estamos desperdiciando las capacidades innatas que tiene el sistema, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, démonos cuenta que cuando nosotros nos estamos moviendo, ¿verdad? En la trayectoria naranja, yo tengo que hacer un esfuerzo de control para estabilizar cada uno de esos puntos intermedios, porque estoy en efecto peleando contra el sistema, ¿verdad? Estoy yo peleando contra la dinámica del sistema. Sin embargo, nos damos cuenta que la dinámica del sistema nos presenta ya un atajo o un recorrido específico que nos hace llegar al punto deseado con un mínimo gasto de energía. Es decir, el mismo sistema por sí solo va a lograr llegar a ese punto, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero en este caso? Bueno, pensemos nosotros que estamos nosotros igual en este punto de inicio, ¿verdad? En el punto rojo de inicio en esta trayectoria. Lo que hicimos de manera, usando control lineal, si se dan cuenta, fue que hicimos pues una interpolación lineal, nos estamos moviendo en forma de una línea hasta llegar en el punto final al punto de operación deseado. Pero si nos damos cuenta, el mismo sistema nos da a nosotros un atajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo lo que hago es lo siguiente? Me muevo hacia aquí abajo. Si me doy cuenta, aquí la misma línea de flujo de mi sistema hace que yo me empiece a mover más o menos por acá, luego que me mueva hacia acá, luego que me mueva hacia acá, luego que me siga moviendo hacia acá, y luego que tome esta línea de flujo por acá y que llegue directamente al equilibrio, ¿verdad? Démonos cuenta que en esta trayectoria de acá, el sistema casi no requiere esfuerzo de control. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, el único punto en donde yo requerí control fue al inicio, ¿verdad? Como yo para empujar hacia abajo, mi sistema estando en esta condición inicial, yo lo moví hacia abajo, ¿verdad? Para que empezáramos nosotros, ¿verdad? A movernos en ese sentido. Y quiero para que ustedes entiendan bien este concepto, ¿verdad? Les voy a dar algunos otros ejemplos.
Piensen ustedes, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo nosotros al utilizar ese rastreo, entre comillas, de referencia que hicimos antes, ¿verdad? Esa trayectoria en anaranjado, lo que estamos haciendo es que estamos llegando a un punto, como que remando en contra de la corriente, ¿verdad? O remando, ¿verdad? Con una resistencia significativa, ¿verdad? Con respecto del agua. Digamos que esas líneas de flujo en el campo vectorial es el sentido de flujo del agua. Entonces, eventualmente vamos a llegar, ¿verdad? Y si nosotros estamos remando lo suficientemente fuerte, sabemos de que no nos van a mover de esa posición a la que estamos llegando. Sin embargo, démonos cuenta que estamos gastando demasiada energía al momento de estar remando. ¿Qué pasa entonces con la otra trayectoria? Pues si se dan cuenta, eso es como que yo pueda observar que hay como que un vórtice o una corriente que eventualmente me va a llegar a mí al punto al donde nosotros queríamos remar originalmente. Entonces, en lugar de remar en contra de la corriente, nosotros vamos a remar hasta llegar a una corriente que si nosotros seguimos a favor de ella, ¿verdad? Nos vamos a mover de esa forma. Si ustedes se dan cuenta, es una forma como pasiva de movernos adentro del flujo del sistema. Es más o menos lo que estarían haciendo, por ejemplo, los barcos que tienen velas, ¿verdad? Los veleros, que van a estar utilizando la dirección del viento para moverse en lugar de estar utilizando, ¿verdad?, los motores. O la razón del por qué es que todavía los botes motorizados tienen velas, ¿verdad? Pues para aprovechar también esas corrientes de viento para estarse moviendo. Otra forma de ver esto, un poco tal vez más cercana al área de mecatrónica, ¿verdad? Es, por ejemplo, comparar cómo nos movemos nosotros como humanos, ¿verdad? Versus cómo se mueven robots como el Nao o como el Asimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que ya hemos discutido acerca de eso? Que tanto el Nao como el Asimo caminan como si estuvieran sentados. Caminan de una forma muy conservadora, ¿verdad? Y es porque para cada paso que dan, tienen ellos que garantizar que su centro de masa va a estar en equilibrio para no caerse. Sin embargo, lo que están haciendo ahí es que están como que nulificando, están eliminando la dinámica natural de caminar, ¿verdad? Porque ellos están forzando, están venciendo a la gravedad en todos sus pasos, ¿verdad? Para lograr mantenerse estables. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros como humanos? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros caminamos, cuando vamos a dar un paso, cedemos todo el control de nuestro cuerpo a la gravedad. O sea, la gravedad es la que nos empuja hacia adelante y nosotros antes de caernos al piso colocamos un pie adelante. Pero aprovechamos, ¿verdad?, el empujón que nos da a nosotros la gravedad, ¿verdad? Es por eso que si ustedes están corriendo cuesta abajo, ¿verdad?, lo que tienen que ir haciendo es frenando en lugar de estar como que tratando de luchar esa fuerza de gravedad y estar caminando. Entonces, digamos que a pesar de que esto funciona, ¿verdad?, esta forma de hacerse como rastreo de referencias y de ir como que estabilizando cada punto, es una metodología demasiado rígida, ¿verdad?, y que no aprovecha la dinámica del sistema. Démonos cuenta que para la trayectoria en rojo, para la última trayectoria, ¿verdad?, para la trayectoria eficiente, casi no tenemos que usar esfuerzo de control. Es decir, que ahí los motores casi no hacen esfuerzo. Hacen un poquito de esfuerzo al inicio, pero después ya no tienen que hacer esfuerzo, porque todo el esfuerzo lo está realizando el sistema, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad?, esta trayectoria, ¿verdad?, entonces, esta trayectoria resulta ser la más eficiente u óptima con respecto al uso de control. Muy bien. Entonces, resulta que digamos, nosotros logramos encontrar esa trayectoria, ¿verdad? Con utilizando poco esfuerzo de control. Bueno, la idea ahora es, si esto es eficiente, ¿verdad? Pero claramente nosotros tenemos que utilizar la dinámica del sistema
para lograr hacer esto? Démonos cuenta que en las metodologías que hemos visto nosotros hasta el momento, lo que hemos hecho es que hemos tratado nosotros de linealizar el sistema alrededor de cierto punto. Y al hacer eso estamos nosotros despreciando todo lo que hace el sistema en puntos que no sean esos específicos que nos interesan. Entonces, al no tener la perspectiva completa de qué es lo que está haciendo el sistema, nosotros nos perdemos, ¿verdad?, de esos atajos que son como eficientes con respecto de esfuerzo de control, que podrían ser mejores en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, de lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Fundamentalmente ha sido un approach lineal al asunto, ¿verdad? Un approach pues puramente LTI. Y lo que hemos hecho es restringir el estudio del sistema no lineal a ciertos puntos en específicos y tratar de hacer que el sistema se acerque a esos puntos en específico. Sin embargo, nos damos cuenta de que eso puede ser que no sea lo más eficiente, como lo vimos en este caso de acá. Entonces, si esta trayectoria que encontramos hasta el final, ¿verdad?, que es la más eficiente u óptima, o sea, la quisiéramos encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar nosotros esas trayectorias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos responder precisamente en esta lección, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, ¿cómo encontramos estas trayectorias? ¿No? ¿Cómo encontramos nosotros estas trayectorias? Entonces, resulta que la respuesta a esta pregunta, ¿verdad?, ¿cómo encontramos estas trayectorias?, es lo que estudia el área específica de control óptimo. ¿No? El área específica de control óptimo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando, verdad? ¿O qué es el control óptimo? Entonces, miren, pues el control óptimo es un área del control, ¿verdad? Específicamente un área del control no lineal que se dedica básicamente a poder plantear, ¿verdad?, cómo es que nosotros podemos evaluar optimalidad al momento de hacer control, ¿verdad? La optimalidad es una noción que empezó a tomar mucha relevancia precisamente durante la carrera espacial, ¿verdad?, en la competencia del programa Apolo de los gringos y el programa Sputnik de los rusos, ¿verdad?, en donde nosotros tenemos recursos limitados. Por ejemplo, en la misión para pues llegar a la Luna, obviamente nosotros tenemos que pues precalcular cierta trayectoria que tiene que seguir tanto el cohete, ¿verdad?, como el módulo lunar. Esa trayectoria tiene que tomar en consideración, ¿verdad?, un punto en donde tal vez la Tierra y la Luna estén alineadas de cierta forma, en donde el drag, ¿verdad?, todas esas fuerzas de resistencia sean mínimas, o haciendo alguna maniobra, ¿verdad?, en donde, ¿cómo se llama?, se minimicen ciertas fuerzas y ciertos torques, o inclusive una trayectoria que minimice el uso de combustible, dado que ese va a ser un recurso bastante limitado, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto va a poder tener un tanque lleno de combustible, ¿verdad?, el cohete y el módulo. Entonces, obviamente no queremos gastar más de la cuenta. Entonces, de ahí es donde se empieza a plantear ese problema de control óptimo, ¿verdad? Cómo, e inclusive hasta, ¿verdad?, por el momento, las industrias que más utilizan el control óptimo son precisamente la industria aeroespacial y recientemente la industria de la robótica, ¿verdad? Porque también en robótica una de las cuestiones más sensibles es que todavía estamos muy limitados con las baterías. Entonces el problema es de que si no se es eficiente en el consumo de baterías, ¿verdad?, los robots funcionan durante muy poco tiempo. Entonces también hay que tomar en consideración estas cuestiones, ¿verdad? Sin mencionar de que para ambas industrias los sistemas, ¿verdad?, con los que se están lidiando son extremadamente complejos, pues mecánicamente hablando y
Así que con respecto a la dinámica, entonces pensar en resolver estos problemas a mano es complicado. Entonces de ahí es donde viene este planteamiento del control óptimo. Entonces, para reducírselos o para resumírselos bastante, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Inclusive ustedes en un posgrado en control pueden llevar un curso completo de control óptimo, ¿verdad? Para entender bien qué es lo que pasa con este asunto, ¿verdad? Para simplificárselos, vamos a nosotros solo, pues les voy a decir más o menos cuál es el problema central del control óptimo. Entonces, el control óptimo busca resolver el problema de optimización que nos dice a nosotros minimizar UDT, ¿verdad? De la integral de T0 hasta TF, llamémoslo nosotros, de L X tau U de tau más phi X0 XF sujeto a X' igual a F de X, U. Muy bien. Entonces, el control óptimo en esencia, ¿verdad? Lo que busca es resolver este problema de optimización. Entonces, ya vamos a ver por qué es que este problema de optimización es bastante complicado, ¿verdad? Pero entendamos nosotros a qué nos referimos con este problema. Entonces, miren, pues, lo que me está diciendo a mí es que nosotros vamos a definir cierta trayectoria, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, pues, cierta trayectoria. La trayectoria empieza en el tiempo T0, termina en el tiempo TF. Empieza, ¿verdad?, en X0 y termina en XF. Vamos a decir de que el inicio y el final tienen asociado, ¿verdad? Tienen asociado esta función phi. Esta función phi es una función de costo y le vamos a llamar nosotros el costo de parqueo. Muy bien. Luego tenemos nosotros que tenemos asociado un costo también a la trayectoria como tal, ¿verdad? Y ese costo es la función L, que se llama el cost to go, ¿verdad? O sea, digámoslo así, es el costo de la trayectoria. Muy bien. Como yo sé que aquí a mí me interesa, acuérdense, ¿verdad? Nosotros en todos los planteamientos que vimos de optimización, teníamos que la función objetivo tenía que ser un escalar al final de cuentas. Porque tiene sentido, porque estamos minimizando nosotros una cantidad que tiene que ver ya sea con energía, con dinero. Entonces tiene que ser un escalar, ¿verdad? En muchos casos inclusive hasta un escalar positivo. Por esta razón es que nosotros utilizamos una integral, ¿verdad? Nosotros integramos desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo tf igual o t igual a tf, ¿verdad? E integramos la trayectoria que hace el sistema o integramos el costo, ¿verdad?, de la trayectoria que está realizando nuestro sistema. Entonces, lo que me está diciendo acá es que yo estoy minimizando una función objetivo que me está a mí codificando básicamente el costo de la trayectoria y el costo. Vamos a ver que ese costo de parqueo también se le conoce como el costo de fronteras, ¿verdad? Vamos a poner aquí que es equivalente costo de frontera, se llama.
¿verdad? Entonces, básicamente nos dice que qué tanto penalizamos nosotros ciertas desviaciones, ¿verdad? Desde un punto de inicio y un punto final. En muchos casos se obvia la dependencia de phi de x0, ¿verdad? Y solo se define el término, pues solo es función del término xf, ¿verdad? Porque queremos nosotros que, pues queremos llegar a cierto punto de parqueo, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo ahí es que estamos nosotros pues minimizando una función objetivo que me reduce a mí el costo o qué tanto está gastando el sistema en moverse de un punto a otro, ¿verdad? Y qué tanto está gastando, ¿verdad? En parquearse. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que aquí estamos hablando nosotros de manejar un vehículo. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, empezamos en un centro comercial y terminamos en la universidad. Entonces, el costo, ¿verdad?, asociado a la condición inicial, X0, sería lo que pagamos de parqueo en el centro comercial. El costo final es lo que estamos pagando de parqueo en la universidad por día. Y luego el costo de la trayectoria sería cuánta gasolina estamos gastando en esa trayectoria, ¿verdad? Entonces, la suma de todos esos costos me da a mí mi costo final, ¿verdad? De cuál fue el costo total de haber hecho el movimiento desde X0 hasta XF, ¿verdad? Para moverme en automóvil desde el punto inicial hasta el punto final. Y la restricción que tenemos es la dinámica del sistema, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí con esto es que estamos diciendo que estamos restringiendo a que la evolución de X y U, ¿verdad? Aquí estamos restringiendo que la evolución de U y X satisfaga la dinámica del sistema. Entonces, lo que me dice a mí, en esencia, este problema de control óptimo es, bueno, ¿qué entrada de control necesito tal que se minimice lo que tengo que pagar por parquearme al inicio y al final y lo que tengo que pagar por moverme? Si estoy restringido a moverme bajo las restricciones que me da a mí el campo vectorial del sistema. O sea, si yo me puedo mover utilizando estas líneas de flujo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para minimizar el costo de donde me parqueo al inicio y al final y el costo de moverme, ¿verdad?, en toda esa trayectoria? Entonces, eso es lo que me dice a mí, ¿verdad?, el problema de control óptimo. En la literatura se identifican 3 problemas de control óptimo, ¿verdad? Nos dice a nosotros si el problema está completo, ¿verdad? Se conoce como el problema de bolsa. Si tenemos nosotros que phi x0 xf es igual a 0, entonces se conoce como el problema de Lagrange. Y si tenemos nosotros que L es el que es 0, entonces se conoce como el problema de Meyer, ¿verdad? Entonces, inclusive se conoce también phi, se conoce como el término de Meyer, y L se conoce como el término de Lagrange, ¿verdad? Y la combinación de ambos se conoce como el problema de bolsa, ¿verdad? Entonces, pues en la literatura les explican ustedes o se explican, ¿verdad?, esos 3 problemas de forma distinta. Nosotros vamos a estar considerando por lo general el problema de bolsa, ¿verdad?, que es el problema completo, porque nos va a estar interesando tanto la trayectoria como los puntos iniciales y finales de la misma. Entonces, ahora quiero que pues discutamos un poco, ¿verdad?, por qué es que es difícil este problema, ¿verdad?
¿Por qué es difícil este problema de optimización? Muy bien. Entonces, lo primero, ¿verdad?, es darnos cuenta de cuáles son nuestras variables de decisión, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad?, que las variables de decisión básicamente corresponden a UDT, que si ustedes se dan cuenta es un vector de funciones de tiempo, ¿verdad?, en RM, ¿verdad? RM, estos son señales de tiempo. Muy bien. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Ah? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es de que nosotros hemos hablado de las variables de decisión como una cantidad discreta. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, teníamos nosotros para el problema de manufactura, las variables de decisión iban a ser, por ejemplo, el número de unidades producidas del modelo A y el número de cantidades producidas del modelo B. En los problemas de optimizar, ¿verdad?, que hicimos, por ejemplo, en el examencito corto de la vez pasada, eran las variables de decisión un punto en el plano XY. El problema que tenemos nosotros acá es esta dependencia del tiempo, ¿verdad?, y el hecho de que estas sean señales. Entonces, aquí tenemos el problema de que tenemos no solo m señales en el tiempo, sino que cada señal en el tiempo, dense cuenta ustedes que tiene infinitos puntos. Entonces realmente tenemos nosotros m por infinitas variables de decisión. Esto es un problema, ¿verdad? Porque sin importar qué tan buena sea nuestra computadora, pensar en infinitas variables de decisión es imposible, ¿verdad? Es algo pues que solo podemos hablarlo de forma conceptual, ¿verdad? No podemos nosotros operar con respecto de algo que sea infinito, ¿verdad? Tenemos ese gran problema, ¿va? Y nos damos cuenta entonces de que la función objetivo, ¿verdad?, la función de costo, es una función, ¿verdad?, de esas señales de tiempo. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, es que inclusive esta cantidad, ¿verdad?, esta cantidad completa, ¿verdad?, en muchos casos, ¿verdad?, toda esta cantidad se conoce como J. Entonces, esto es J de U de T. Y esto es un funcional de costo, ¿verdad? Entonces, un funcional, y esto ya lo habíamos nosotros platicado un poquito cuando hablamos del LQR, un funcional es una función de una función. Entonces, se hace un gran relajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una función de una función. Bueno, entonces, el hecho de tener variables de decisión infinitas, ¿verdad?, nos hace también de que la función objetivo se complique porque es un funcional objetivo, ¿verdad? O un funcional de costo. Y la otra gran cosa que tenemos nosotros es de que tenemos nosotros restricciones de igualdad en forma de una ecuación diferencial ordinaria no lineal vectorial. Entonces, esto de acá, ¿verdad?, restricciones EDO no lineal. ¿Cómo manejamos eso, verdad? Pues está bien complicado,
¿verdad? Porque si bien nosotros, pues para nuestros problemas de optimización habíamos hablado de restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad, esto es una cosa completamente distinta, ¿verdad? Estamos nosotros haciendo una restricción que sea en esencia, o sea, lo que estamos diciendo ahí es de que básicamente tenemos que encontrar una trayectoria o un control, ¿verdad? UDT válido tal que igual se siga cumpliendo la dinámica del sistema. Es decir, con esta restricción es que nosotros estamos diciendo, bueno, busque una solución que esté adentro del campo vectorial, es decir, use el flujo del sistema vectorial para encontrar la solución. Entonces, esto lo hace particularmente difícil, ¿verdad? Porque, ¿cómo hacemos nosotros para forzar esa condición, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros ahí un montón de dificultades, ¿verdad? De cómo, o sea, es un problema de optimización extraño, ¿verdad? Dense cuenta que, pues, platicábamos nosotros de los programas no lineales. Este es un programa no lineal extremadamente complejo, ¿verdad? Y si ya de por sí los programas no lineales eran complejos, este los supera, ¿verdad? Por mucho, así extremadamente, o sea, los supera por mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para resolver esto? ¿Verdad? O sea, la pregunta es, ¿se puede resolver? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Muy bien, entonces digamos nosotros, bueno, o sea, se puede resolver, digamos que tenemos ahí varias respuestas, ¿verdad? Pues se puede resolver, podemos decir nosotros analíticamente, a veces, ¿verdad? Analíticamente, a veces, ¿verdad? Y en el caso, ¿verdad? En el caso analítico, tenemos nosotros herramientas como lo que es el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es básicamente una área completa de la matemática que se desarrolló básicamente para resolver la pregunta ¿cuál es el mínimo de un funcional de costo? ¿Verdad? O sea, eso se usa inclusive bastante. Del cálculo de variaciones es que sale la formulación lagrangiana de la mecánica, ¿verdad? Se usa también mucho en dinámica de mecánica de cuerpos celestes, ¿verdad? Sí, mecánica variacional, ¿verdad? Tenemos también la teoría de Hamilton, Jacobi, Bellman, ¿verdad? Que eso tiene que ver un poco relacionado a lo que se llama programación dinámica, dynamic programming, ¿verdad? E inclusive también tenemos nosotros otro concepto que se conoce como el principio del máximo de Pontryagin. El principio de Pontryagin. Bueno. E inclusive resolver los problemas más sencillos de esto es extremadamente complicado porque hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Para plantear el problema y luego para resolver. Numéricamente, ¿verdad? Para muchos más casos.
Y aquí básicamente tenemos nosotros pues como herramienta principal sería programación no lineal. Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros ahí, ¿verdad? Que hay pues tenemos ahí varias herramientas, ¿verdad? Para nosotros como que poder resolver ¿verdad? Este problema. Digamos, a veces podríamos nosotros pensar de que, bueno, ahorita vamos a hacer tal vez vamos a hacer una como árbol, ¿verdad? En donde nosotros describamos un poquito más acerca de qué técnicas existen, ¿verdad? Para resolver estos tipos de problemas, porque sí me interesa que sepamos bien cuáles son los métodos que nosotros cuál es el método que nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad? Porque sí resulta que hay muchos métodos, e inclusive esta es una área que todavía es muy activa con respecto de investigación, ¿verdad? Entonces, dependiendo inclusive cuál sea la disciplina de pues quienes enseñe esto, dependiendo de sobre qué están trabajando, ¿verdad? Va a ser diferente como que el approach, ¿verdad? Va a ser diferente como que el approach que tomen al respecto. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Los métodos analíticos son casi siempre los que enseñan en el caso de que uno siga un posgrado en teoría de control, ¿verdad? Porque es más que todo el planteamiento clásico, ¿verdad? El control óptimo y un poco más basado en cálculo de variaciones, ¿verdad? En optimalidad y es un poco más matemático el asunto. Mientras que, por ejemplo, para cursos que están un poco más metidos en el área aeroespacial o robótica, se prefiere utilizar estos métodos pues un poco más numéricos desde su planteamiento, ¿verdad? Porque lo que interesa ahí a veces no es tanto, ¿verdad?, ser tan extremadamente formales, aunque, ¿verdad?, los métodos van a funcionar bastante bien, sino que lo que importa más es obtener resultados, ¿verdad? Entonces, pues se plantean más que todo de esta forma. Muy bien, entonces quiero que hagamos solo una pequeña, vamos a hacer ahí una pequeña tablita comparativa, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan bien claro ahí qué es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque créanme que sí es complicado a veces navegar en este mundo, ¿verdad? De control óptimo, ¿verdad? Y para que no se confundan, ¿verdad? Para que si ustedes quieren buscar un poco más de información al respecto o cuando les comparta ahí ciertos documentos, ustedes sepan a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el problema de control óptimo. ¿Verdad? Vamos a poderlo plantear nosotros o, ¿verdad? Se dice que hay dos planteamientos principales, ¿verdad? Lo primero es utilizando los llamados métodos indirectos de transcripción. Entonces, y los métodos directos de transcripción. Bueno, para los métodos indirectos de transcripción, la estrategia es primero optimizar y luego discretizamos. Mientras que para los métodos directos es primero discretizamos y luego
optimizamos. Muy bien. Estos de acá van a ser más precisos, ¿verdad? Estos van a ser pues menos precisos, ¿no? Pero estos son más difíciles de plantear y resolver. En estos métodos indirectos de transcripción es donde metemos todos los métodos analíticos, ¿verdad? Que estaríamos hablando nosotros ahí de lo de Hamilton, Jacobi, Bellman, el principio del máximo de Pontryagin, ¿verdad? Cálculo de variaciones, etcétera, etcétera. Mientras que acá, ¿verdad? En estos métodos directos de transcripción es que nosotros vamos a ver de que estos son más sencillos, ¿verdad? De plantear y resolver. Y aquí es donde nosotros vamos a estar colocando, ¿verdad? Nuestros programas no lineales. Muy bien. Luego, ¿verdad? Bueno, entonces digamos aquí, primero nos vamos a decir de que a donde nos vamos a estar yendo es definitivamente por este camino. Ahora vamos siguiendo nosotros por este camino. Entonces vamos a dejarlo aquí indicado. Estos métodos indirectos de transcripción, como les digo, por lo general se ven un poco más en cursos un poco más clásicos de control óptimo, ¿verdad? Y si son, o sea, los métodos son considerablemente más complicados que los directos. Y vamos a ver que lo único que se va a ganar va a ser como formalidad. Porque inclusive estos métodos indirectos son muy malos para lidiar con restricciones, ¿verdad? Que al final de cuentas va a ser algo que a nosotros nos va a interesar bastante, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿verdad? Podemos identificar también dos tipos de métodos para poder resolver estos para esta metodología de transcripción directa, ¿verdad? El primero se conoce como pongámosle ahí métodos de disparo, que esto es shooting, y estos son métodos de colocación, ¿verdad? Esto es collocation, ¿verdad? Métodos de disparo, shooting, ¿verdad? Y métodos de simulación, métodos de disparo y métodos de colocación. Los métodos de disparo, ¿verdad? Estos se basan en simulación. Y son buenos para problemas sin muchas restricciones. Estos de acá, ¿verdad? Se basan en aproximar la dinámica. Y estos son mejores para problemas con restricciones.
Muy bien. Entonces, los que vamos a estar utilizando nosotros van a ser los métodos de colocación. Estos son los métodos que vamos a estar usando nosotros, los métodos de colocación. Y va a ser porque nuestros problemas por lo general van a presentar, ¿verdad?, bastantes restricciones, ¿verdad? O queremos que presenten bastantes restricciones al final de cuentas. Sin embargo, antes de empezar a plantear, ¿verdad?, pues estos métodos de colocación, sí quiero que entendamos un poco la diferencia entre los métodos de disparo y estos métodos de colocación. Entonces quiero que consideremos el siguiente ejemplo. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí shooting versus colocation. Muy bien. Entonces consideremos nosotros la siguiente situación, ¿verdad? Digamos que pues para este caso tenemos un terreno, ¿verdad? Y en este terreno pues vamos a colocar nosotros un cañón. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer con este cañón, ¿verdad? Vamos a colocar acá solo para que quede bien claro. Y vamos a colocar también una meta. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es básicamente lograr, ¿verdad?, que el cañón logre hacer un disparo perfecto que llegue a la meta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay, verdad, entre los métodos de disparo y los métodos de colocación? Lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, en el caso de los métodos de disparo es hacer una serie de simulaciones, ¿verdad? Es hacer una serie de simulaciones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, piensen ustedes que voy a hacer una primera simulación, entonces voy a decir, bueno, voy a empezar con cierta velocidad inicial, ¿verdad?, y con cierto ángulo. Entonces vengo yo y genero una trayectoria, algo así. Luego evalúo, ¿verdad?, y digo, ¿qué tan lejos estoy de la meta? Pues estoy muy lejos. ¿Qué hago entonces? Vuelvo a hacer otra prueba. Ajusto mi velocidad inicial, ajusto mi ángulo y ahora vengo e hice por ejemplo algo así. Bueno, nos damos cuenta de que ahí igual no llegamos a la meta, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a regresar al inicio, ¿verdad? Y volver a generar una nueva prueba. Para esta siguiente prueba resulta que hicimos algo así. Bueno, llegué acá y evalúo, ¿verdad? Aquí yo tengo estos puntos de impacto. Evalúo, ¿será que llegué a la meta? Pues no, pero ahora sí estoy un poco más cerca. Entonces puedo empezar ahora y hacerlo un poco más por acá. Ya estoy un poco más cerca. Y al final le voy a llegar a pegar, ¿verdad?, a la meta que nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces, esta forma de hacerlo, ¿verdad?, es usando los shooting methods, los métodos de shooting, ¿verdad?, los que usan los disparos. Porque lo que hacen es de que por eso se dice, se basan en simulación. Yo lo que hago es de que hago distintas simulaciones. ¿A qué me refiero con simulación en este caso? Pues yo básicamente establezco ciertas condiciones iniciales, ¿verdad? Establezco cierta cantidad de control. Es decir, en este caso el control sería cuál es el ángulo al que estoy ajustando el cañón y cuál velocidad inicial es la que le imparto. Yo voy ajustando el control según los resultados de varias simulaciones.
¿A qué me refiero con las simulaciones? Para las simulaciones implica hacer una simulación del sistema dinámico, ¿verdad? Yo sé que para cada una de estas trayectorias, ¿verdad? Y lo vamos a poner acá, ¿verdad? Para cada trayectoria se establecen condiciones iniciales. Se establece el control. En este caso sería el ángulo y la velocidad impartida por el cañón. Y se usa, ¿no? Se usan métodos numéricos para simular al sistema dinámico. Entonces, si ustedes lo quieren ver de esta forma, lo que hacemos nosotros es que, bueno, venimos y agarramos, establecemos la velocidad inicial, el ángulo que da el cañón, y luego nosotros usamos, por ejemplo, rungecut orden 4 y simulamos la trayectoria completa del sistema, ¿verdad? Para cierto tiempo TF. Luego, cuando haya terminado la trayectoria, evaluamos qué tan cerca llegamos a la meta. Y dependiendo de qué tanto, o sea, qué tan lejos o qué tan cerca estemos de la meta, ajustamos nuestras condiciones iniciales y nuestro control. Volvemos a lanzar la bala de cañón, o sea, volvemos a hacer la simulación, ¿verdad? Y vuelvo a evaluar. ¿Será que llegué cerca? ¿Será que no llegué cerca? ¿Verdad? Y basado en eso, ¿verdad? Es que nosotros pues empezamos a ir acercándonos a la solución adecuada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usan los métodos de shooting. Si ustedes se dan cuenta, por esta forma de funcionar, es de que es complicado considerar obstáculos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo colocara pues por acá un obstáculo, piensen ustedes que tendríamos tal vez un como aro más o menos pues por acá. Démonos cuenta de que hay que recalcular y recalcular y recalcular y recalcular hasta satisfacer el obstáculo, ¿verdad? Yo no puedo tomar en consideración el obstáculo porque yo solo lo que estoy ajustando, ¿verdad? Es pues ahí sí que el control y las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso es difícil considerar obstáculos porque solo estamos ajustando X0 y U de T. Es más, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Y esto lo vamos a colocar acá. Es más, en el problema de optimización se minimiza solo con respecto de U. Muy bien. Entonces digamos que este problema va a plantearse al final de cuentas como minimizar U de J de U, ¿verdad? Vamos a estar planteando de esa forma, ¿verdad? Como que sujeto a X' igual a F de X, U, ¿verdad? Básicamente. Muy bien. Esos son los métodos de disparo, ¿verdad? Los métodos de shooting. Veamos ahora qué diferencia hay con los métodos de colocación.
Con los métodos de colocación, muy bien, tenemos nuestro cañón de la misma forma y tenemos nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta por acá. El cañón y meta. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Es utilizar la dinámica como una restricción explícita en el problema de optimización. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Bueno, en este caso de arriba, la dinámica no se considera como una restricción explícita. ¿Por qué razón? Porque yo lo que hago es seteo o hago el cambio de mi condición inicial en mi control, ¿verdad? Yo hago la simulación de mi sistema y veo si cumplí o no con lo que pedía mi problema. Pero si nos damos cuenta, no estamos nosotros colocando de una forma pues explícita las restricciones que nos está planteando a nosotros la dinámica. Es decir, o sea, nosotros la dinámica la usamos solo para hacer la simulación y luego evaluamos si estamos bien o mal. Sería entonces interesante lograr nosotros meter a la dinámica adentro del problema de optimización. Es decir, como decir, bueno, optimice, ¿verdad? Tal que yo pueda mover tanto el control como la dinámica del sistema. Muy bien, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Para esto es, en esencia, ¿verdad? Si yo sé que, pues mi trayectoria ideal es más o menos algo así. Lo que hacen los métodos de colocación es de que van a setear ciertos puntos, ¿verdad? Yo sé que empiezo por acá y luego yo voy a hacer como que una malla de puntos que discretice las trayectorias que yo voy a seguir. Estos puntos de acá, ¿verdad? Se conocen como puntos de colocación y en esencia son equivalentes, ¿verdad? A utilizar la dinámica como una restricción explícita. ¿A qué me refiero con esto? Porque ahorita está esto todo muy como... no se entiende mucho. Digamos nosotros, por ejemplo, que este tiempo es el tiempo... bueno, este es el instante 1. Instante 2. Instante 3. Instante 4. Muy bien. Yo sé, por ejemplo, ¿verdad? Mi sistema al final de cuentas es x' igual a f de x, u. Entonces, agarremos, por ejemplo, una aproximación usando Forward Euler. Yo sé que Forward Euler me dice a mí que x, 1 es igual a x de k más fxk u de k por delta t. Yo sé ahora que entre cada uno de estos voy a estar colocando precisamente ese delta t. Voy a colocar este delta t, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros delta t. Bajo esta cuadrícula, yo sé lo siguiente. Yo sé, por ejemplo, que x3 está sometido a la siguiente restricción. x3 tiene que ser igual a x2 más f de x2 u2 delta t. Este de acá, que es x2, tiene que estar sujeto a x1 más f de x1 delta t. Entonces, si nos damos cuenta, lo que me está diciendo este método de colocación es que me coloca a mí o establece la dinámica
mediante, o establece la dinámica como restricciones de igualdad. Entonces, si nos damos cuenta, yo aquí estoy forzando, ¿verdad?, que esos puntos de colocación satisfagan la dinámica del sistema. En este caso, ¿verdad?, si ustedes se dan cuenta, en el caso, en los métodos de Turing, tenemos la dificultad de que, pues, la dinámica es solamente la usamos para simular lo que hace el sistema, ¿verdad? No estamos nosotros como que colocando o estableciendo la dinámica dentro del problema de optimización. Sin embargo, acá nosotros sí estamos siendo explícitos, ¿verdad?, en colocar la dinámica como restricciones en cómo debe evolucionar el sistema. La gran ventaja de esto es que, por ejemplo, ¿verdad?, si aquí seguimos nosotros hablando, este sería el punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Este sería el punto 9. ¿No? Este sería nuestro punto, nuestro punto 9, ¿verdad? Yo sé que si colocamos un obstáculo por acá, que fuera este mismo aro que teníamos antes, yo sé de manera explícita que estas restricciones van a aplicar, ¿verdad? Las restricciones aplican a X9, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, de esta forma es mucho más sencillo considerar nuestras restricciones, ¿verdad? Entonces sería shooting, este sería collocation. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros que la trayectoria se cuadricula, digámoslo así, o bueno, vamos a ver, se crea una malla de puntos, así que se crea malla de puntos sobre la trayectoria y luego forzamos a que los puntos cumplan con la dinámica del sistema, ¿no? Forzamos a que los puntos cumplan con la dinámica del sistema. Muy bien. Vamos a ver nosotros que acá, ¿verdad? Ya para este caso, en este caso, es sencillo considerar obstáculos, ya que ahora las variables o las trayectorias o los valores de las variables de estado ya se consideran dentro del problema de optimización. Muy bien, entonces esto quiere decir de que en el problema de optimización se minimiza tanto respecto a U como respecto a X.
Entonces, esto lo que dice es que para los problemas de colocación o los métodos de colocación nosotros resolvemos, pero minimizar con respecto de X y U, ¿verdad? El funcional de costo con respecto de X y U también. Sujeto a, pues, la dinámica X igual a F de X, U, que esta se convierte en los puntos de colocación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo esta metodología, ¿verdad? De la colocación. Entonces, en este caso, ¿verdad? Resulta ser un poco más inteligente, ¿verdad? Porque nosotros estamos considerando tanto el vector de control, ¿verdad? O ahí sí que la entrada de control y los vectores de estado o la evolución del vector de estado. Entonces, la ventaja de esto es que nos permite a nosotros colocar restricciones tanto para el control como para las variables de estado y que se cumplan de una manera más sencilla que para el caso de Schüring. La dificultad o digamos la desventaja de este método de colocación es que nosotros vamos a estar inflando la cantidad de variables de decisión, ¿verdad? En este caso, pues como todavía no hemos hablado de cómo aplicar el método, teníamos nosotros m por infinitas variables de decisión al inicio. Ahora tenemos m por infinito más n por infinito variables de decisión. Entonces estamos haciendo el problema de optimización todavía más grande. Sin embargo, vemos nosotros qué ventajas tiene considerar al vector de estado adentro del problema de minimización. Como estamos colocando estos puntos, ¿verdad?, de restricción, que son los puntos de colocación, nosotros tenemos cierta garantía. Y les digo cierta porque dado que estos son métodos de transcripción directa, no van a ser tan exactos, ¿verdad?, como los métodos, tan exactos y precisos como los métodos, como los métodos indirectos, ¿verdad? Entonces va a ser una aproximación, ¿verdad? Sin embargo, pues el hecho de colocar esas restricciones de colocación nos garantiza que más o menos sí va a cumplir con la dinámica del sistema. Ya vamos a ver qué va a ocurrir, ¿verdad? Obviamente vamos a ver algunas técnicas como para refinar la solución, para que sea un poco más realista, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver también de que pues los resultados de esto todavía los podemos estar utilizando para, por ejemplo, generar un problema de rastreo. Entonces vamos a ir ahí poco a poco, ¿verdad? Lo importante de esto es darnos cuenta pues que para los problemas o para estos métodos de colocación, lo que estamos haciendo nosotros es pues encontrar una solución óptima, pero dándonos la posibilidad de mover tanto el vector de control o el vector de entradas U como el vector de variables de estado X, ¿verdad? Entonces eso nos da un poco más de flexibilidad, aunque complica, ¿verdad? Un poco ahí sí que complica un poco más el problema de optimización no lineal que vamos a nosotros generar, ¿verdad?, a partir de esto. Muy bien. Bueno, vamos a separar esta lección en dos, ¿verdad? Porque sí me interesa, tal vez que esta parte de ahorita es más que todo la parte conceptual, ¿verdad? Lo que me interesa ahorita es que entendamos el concepto de, bueno, qué es el control óptimo, para qué nos va a servir y los diferentes métodos que tenemos. Así, digamos, ya en el siguiente video, lo que vamos a estar viendo es ya de manera concreta cómo hacer básicamente cómo se trabaja un problema y cómo resolvemos un problema de control óptimo utilizando estos métodos de colocación directa. Lo que sí vamos a ver que es un poco complicado es de que vamos a tener que estar generando un programa no lineal, va a ser como que case by case basis, ¿verdad? Aquí vamos a tener una metodología, pero sí requiere un poco de tiempo pues plantear estos problemas utilizando la colocación directa.
Entonces nosotros en el siguiente video lo que vamos a estar haciendo es que vamos a aplicar este método de colocación, ¿verdad? Estos métodos de colocación, ¿verdad? Para resolver un problema clásico, que es el del péndulo invertido, ¿verdad? Este problema inclusive yo se los mostré a ustedes, creo que en alguna de las secciones en la clase, ¿verdad? Que era el problema del swing up del péndulo. O sea, si el péndulo invertido está ahí sí que verticalmente hacia abajo, ¿cómo hacemos para encontrar un controlador que haga, ¿verdad?, que el péndulo se mueva hacia arriba, básicamente? Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí en este video, y en el siguiente sí ya entramos en materia y vemos cómo aplicar este método de colocación, ¿verdad? Es más, este método, como es, o sea, es un método directo y es un método de colocación, se conoce como el método de colocación directa, ¿verdad? Vamos a colocar esto aquí, solo para tenerlo aquí bien claro. El método de colocación directa. Entonces vamos a usar el método de colocación directa para resolver ese problema del swing up del péndulo invertido.